cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Hola hermanos, bienvenidos. Hoy es domingo de reunión. Así, hoy es nuestro día de reunión virtual. Qué bueno que ya están con nosotros, Les queremos compartir una escritura que está en Primera de Crónicas 29:11. Dice: Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Bienvenidos. Te saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a continuar con los encuentros que Jesús tuvo con personas. Y cada uno de ellos nos ilustra mucho cómo Jesús interactuaba con las personas, pero también la reacción y las actitudes que las personas tenían y cómo a través de estos ejemplos podemos vernos bastante reflejados nosotros.
Hemos visto ya 3 y a diferencia de los primeros, este hombre no conocía a Jesús. Este hombre estaba enfermo, además de su condición espiritual que todos tenemos de ser pecador. Tenía una enfermedad y como lo vamos a ver a lo largo de lo que Juan narró, él no estaba atrapado solamente por la enfermedad, tenía otras cosas que lo tenían atado, que lo tenían atrapado. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y así conforme vayamos leyendo, vamos a ir estudiando esta escritura. Vamos a empezar allí en Juan 5:1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Betzatá. Este encuentro que Jesús tuvo con este hombre, algunos comentaristas bíblicos difieren muchísimo respecto a que si los enfermos que estaban ahí, como vamos a ver ahorita, los llevaban de manera permanente, o sea, todos los días, o era solamente en la temporada de las fiestas que se desarrollaban ahí en Jerusalén. Y lo más sorprendente de esto es, ¿qué hacía Jesús ahí en este lugar? Porque él no llevaba ovejas si esta festividad fue en Pascua, o no llevaba a ningún enfermo. ¿Cuál era su propósito de estar ahí? Luego en el verso 3 dice, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Muchos enfermos, dicen. Algunos comentaristas también mencionan que esos muchos eran miles, personas que estaban ahí. También algo bien importante es que en la versión original, en los manuscritos originales, no viene el verso 4. El verso 4 fue añadido posteriormente. Esto era porque era una tradición oral, una historia que se conocía ahí en Jerusalén, y que debido a eso es que llevaban a los enfermos ahí. Ahorita que te lo pueda leer vas a entender. En la Nueva Biblia de los Hispanos lo dice de esta manera: de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y movía el agua. El primero que se metía al agua después de que había sido removida quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. En verdad, comentaristas han concluido de que esto era una historia, era un mito, que además lo utilizaban los estafadores, que apartaban lugares para que la gente enferma estuviera hasta enfrente, para que cuando sucedía esto que según aquí pasaba, que un ángel removía el agua y el primero que era metido en ese estanque, posteriormente a que el agua se movía, quedaba sano. Pero realmente esto no era verdad. Estaba escuchando a algunos comentaristas que decían de que estos estafadores montaban shows de que en verdad la gente sí era sanada para que creyeran y le pudieran pagar a ellos mucho dinero. Pero en este contexto de esta creencia se desarrolló este encuentro que Jesús tuvo con este hombre. Verso 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Entre la multitud había un enfermo inválido, paralítico, dicen otras versiones, que tenía una enfermedad, pero además de eso lo había tenido por 38 años. Es probable que haya sido toda su vida. Y en el contexto de esta sociedad, un hombre no vivía lo que hoy viven las personas, lo que hoy vivimos las personas, 77, 80 años, la edad promedio. La edad promedio de aquel tiempo eran 40 años. Es decir, era un hombre viejo, ya esperando morirse con esta enfermedad. ¿Qué viene a la mente de un hombre? Podemos imaginarnos qué puede pasar por la mente de un hombre que toda su vida ha estado así,
que ha ido toda su vida a ese estanque, como te decía yo, no sé si de manera cotidiana, si diario lo llevaban sus familiares o solamente era en las festividades, que particularmente acá sí se desarrolló en una festividad, en una fiesta que tenían propiamente de poder ir a Jerusalén y estar ahí en la fiesta. Pero esta condición yo creo que lo tenía al hombre metido en una resignación, y él piensa que lo tiene atrapado es su enfermedad de 38 años. Y sucede algo también bastante importante que nos lleva a reflexionar, que este hombre, ya te decía yo, todos los días o el día de la festividad lo llevan ahí como con la esperanza de ser sanado, pero ya estando ahí no tiene mucha esperanza de ser sanado, por lo que vamos a leer a continuación en el verso 6. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Jesús lo vio tirado en el suelo. Jesús se enteró de que tenía mucho tiempo, 38 años de estar tirado, de estar enfermo, en esa condición de desesperanza, y le pregunta: ¿quieres quedar sano? Para muchos esta pregunta es de más. Para muchos esta pregunta es ofensiva. Jesús tiene la capacidad, el poder para sanar, conoce los corazones. ¿Por qué utilizar esta pregunta? ¿Por qué hacerla a alguien que está ahí en el suelo tirado, en un lugar donde él piensa que puede ser sanado? ¿Por qué? Algunos piensan que es de más, algunos piensan que es una pregunta fría, cruel, pero realmente no es así. Realmente habemos personas que, a pesar de estar enfermos, no tenemos realmente la claridad de querer sanar o el deseo realmente de querer sanar, porque ante la pregunta que Jesús le hace, lo que esperaríamos era un sí por respuesta, como sí, claro, sí quiero sanar. ¿No me ves aquí queriendo ser sanado? Realmente, cuando Jesús le pregunta, fíjate la respuesta que él le da. Y te lo quiero expresar más o menos en el tono que yo imagino que él respondió. Verso 7. Señor, respondió: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Así como con queja, como: Señor, mira, no tengo a nadie que me meta. Mi familia viene aquí a dejarme, pero se va. Ni siquiera le interesa que yo sane. Y cuando trato de hacerlo por mis medios, otros se meten, me ganan, y entonces pues por eso yo no he sanado. Es decir, así como en vez de responder sí quiero sanar, este paralítico, este hombre enfermo por 38 años, le dice todas las razones del por qué no puede sanar. Y sabes, esto es algo que nos pasa de manera muy, muy, muy común. Cuando tenemos por mucho tiempo una enfermedad, podemos tener 3 actitudes. Una es poder como encontrar nuestras propias soluciones, como medicarnos para poder paliar esta enfermedad que tenemos, este problema que tenemos. Ponle el nombre que quieras a tu enfermedad. Y de pronto podemos llenarlo con muchísimo trabajo en nuestras vidas, y que en el trabajo se nos olvide nuestro problema en casa, nuestro problema de depresión, nuestro problema de matrimonio, y nos ocupamos tanto con ocupaciones, lo llenamos. Otros utilizan alcohol, otros utilizan drogas, muchísimas cosas para poder esconder o paliar, ya te decía yo, nuestra enfermedad.
y lo escondemos, pero no se resuelve, está ahí. Otros más lo utilizan como un impulso, o nos hacemos duros, nos hacemos así duros, inertes, para no sentir el dolor de nuestra enfermedad, el dolor de nuestra condición. Y entonces lo que hacemos es aprendemos a vivir con ese dolor. Y viene la queja, viene la resignación, pero aprendemos. No lo escondemos como la primera opción que te daba. La segunda sí lo externamos, pero lo externamos con queja, con resignación. Y eso nos lleva a lo tercero, que esa enfermedad o ese problema se convierte en nuestra identidad. Y entonces somos los que fuimos abusados, somos los que no tuvimos oportunidades, somos a quien todos tratan mal, somos a quien no les dan las oportunidades para crecer. Y eso nos identifica el dolor, nos identifica el problema. Y ya te decía yo, ese problema tiene tantos nombres. Somos los divorciados, somos los olvidados. Pero si tú realmente quieres ser sanado, ¿qué le responderías a Jesús? Sí, claro que quiero ser sanado. Te digo que este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Y algo bien importante también que yo puedo ver acá y quiero compartírtelo. Los arqueólogos descubrieron lo que se cree que es este lugar, la fuente de Betsaida, o este lugar en Betzatá. Y cuando yo miro este lugar y veo o me pongo a pensar en la condición de este hombre paralítico, realmente yo digo, ¿podría en verdad ser sanado? Fíjate bien en esta imagen. Yo de pronto me pongo a imaginar que si alguien lo hubiera metido ahí, tal vez hasta se hubiera ahogado, se hubiera muerto. Es decir, más allá de que era una leyenda que él creía, una historia que no era verdad, no había muchas posibilidades de poder sanar. Pero este hombre, a pesar de que no le responde, sí quiero ser sanado, le da una serie de excusas del por qué no quiere. Y entonces Jesús le responde en el verso 8. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Si la pregunta nos resultó tremenda, esto nos resulta aún mucho más. Tú no le puedes decir a un paralítico de 38 años, levántate. Tú no le puedes pedir a un hombre que no sabe valerse por sí mismo que recoja su camilla. Eso lo hacen sus familiares, eso se lo hacen otras personas. Y mucho menos le puedes pedir a un paralítico que está tirado en el suelo por 38 años que ande. Sí, no se lo puedes pedir, pero si eres Jesús, sí se lo pides. Y Jesús le dijo, levántate. En verdad, lo que Jesús le trató de expresar en el original es despierta, levántate, despierta. Abre los ojos, deja de poner la mirada en las circunstancias. Estaba leyendo un comentario que decía que este hombre tenía tan fija su mirada hacia el agua que ni siquiera tal vez se tomó el tiempo para voltear a ver a Jesús. Estaba tan fijo ahí como la mirada de todos, que ni siquiera se atrevió o se tomó el tiempo para voltear y ver quién era quien le decía, levántate, recoge tu camilla y anda. Pero Jesús lo desafía, aún con poca fe, y le dice, despierta. Es hora de dejar de poner excusas, es hora de dejar de creer tantas mentiras. Recoge tu comodidad y empieza a caminar, empieza a valerte por ti mismo. ¿Qué te diría Jesús a ti? ¿Qué le diría Jesús a tu enfermedad?
Tú, como te decía yo, que has tratado de anestesiarlo, de paliarlo, de esconderlo, de no pensar en él. Tú que tal vez lo has minimizado o has aprendido a vivir con el dolor, que has aprendido a resistirlo. O tú que tal vez te has identificado con tu sufrimiento y ese sufrimiento es el que ha definido tu vida en este último tiempo. Como ya te decía yo, que eres el que no tuvo oportunidades, que eres el que fue abusado y que eso te ha definido. ¿Qué te diría Jesús? Te diría lo mismo: levántate, despierta, deja de mirar las circunstancias. Mírame a mí, obedéceme. ¿Sabes qué me sorprende muchísimo? Que este hombre, sin conocer a Jesús, este hombre obedece. Verso 9 dice: al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Me impresiona muchísimo cómo obedece. Por el poder de Jesús, al instante quedó sano. Y aquí expresamente Juan dice: así que tomó su camilla y se echó a andar, se levantó, se despertó, dejó de mirar el agua, dejó de mirar su condición, sus circunstancias y se puso a valerse por sí mismo. Se echó a andar. Me impresiona muchísimo también que él tomó el valor de hacerlo por sí mismo y de levantarse, a pesar de que quedó sano. Porque mi versión diría de esta manera: al instante que el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a dormir sobre ella. Que es lo que muchos de nosotros también hemos hecho. A pesar de que Jesús vino a encontrarnos y nos sanó, no hemos obedecido la parte de decir: levántate. Porque Jesús no le dijo: queda sano. Jesús lo que le dijo es: levántate. Dice que al instante quedó sano, pero al instante también tomó él su responsabilidad. No se quedó ahí dormido. Es decir, cuando Jesús te pide que tú hagas algo, hay que obedecerlo sin reservas. Hay que levantarse, hay que valerse por nosotros mismos. Pero aquí aparece algo más. Dice que ese día era sábado, pero ese día que fue sanado era sábado. Verso 10 al 12. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Y quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron. Aparecen otros personajes en esta narración. Ya no es solamente Jesús y el hombre paralítico. Jesús ya no está, Jesús se fue. Aparecen unas personas más, los judíos, los religiosos de aquel tiempo, y lo interpelaron, lo confrontaron y le dijeron: ¿sabes? Hoy es sábado, nuestra tradición dice que no podemos hacer nada sábado, no te está permitido llevar tu camilla en el día sábado. Y él le responde: el que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. El que me sanó, probablemente esas autoridades conocían a este hombre y no se preguntaron: ¿acaso no es el paralítico que llevaba 38 años? Es decir, a ellos no les interesaba si un hombre había quedado sano. No les interesaba que había sucedido un milagro en la vida de un hombre paralítico, que hoy podía estar de pie, que hoy podía valerse por sí mismo. No les interesaba. Lo único que a ellos les interesaba es: ¿quién se atrevió a pasar por encima de nuestras tradiciones? ¿Quién se atrevió a decirte que puedes pasar por encima de nuestros mandatos? ¿Quién se atreve a hacer las cosas diferentes a como estamos acostumbrados? ¿Quién? Y sabes, eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Jesús,
y empezamos a valernos por nosotros mismos y quedamos sanos y nuestra vida cambia, en vez de que en el contexto de nuestra familia, en el contexto de las personas que conocemos, en vez de aprobar el milagro y decir, wow, realmente yo no creo mucho en Jesús, pero en verdad Él te está cambiando, en verdad Él te está transformando como te veo, porque tú no eres así. En vez de aprobar eso, he escuchado una serie de cosas como, es que eso no es la religión que te enseñamos, te estás cambiando de religión, es que esas no son nuestras tradiciones, es que los abuelos no hacían eso, Pero así como estos hombres, en vez de aprobar el milagro y ver la transformación, decimos, ¿quién se atreve a mandarte a hacer cosas de las cuales no estamos acostumbrados? ¿Quién está diciéndote que hagas las cosas diferentes? ¿Quién? Y fíjate la respuesta que les da el hombre en el verso 13. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la gente, entre la mucha gente que había en el lugar. Este hombre no conocía a Jesús, como ya te había dicho. Dice, no tenía ni idea quién era, de que Jesús, Dios hecho hombre, había venido a encontrarse con él, a darle una respuesta. Él no tenía ni idea. Verso 14, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús lo encontró en el templo. Nuevamente, Jesús es quien lo encuentra. Él no fue a buscarlo. ¿Qué hacía allí en el templo? Te digo, era una festividad y seguramente él se sintió tan emocionado, y estoy sano. ¿Quién me sanó? ¿Qué importa? Ni sé quién es, ni idea tenía. Pero Jesús va, lo vuelve a encontrar, lo mira y le dice, mira, ya has quedado sano. Así como despierta otra vez, ya has quedado sano. ¿Te das cuenta? 38 años había sido paralítico, pero hoy está sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a un paralítico sano? Me pregunto, ¿qué es lo peor? Pues lo peor que le puede pasar es que él no tenga una restauración de su corazón. Lo peor que le pueda pasar es que en él no haya un despertar espiritual para que se dé cuenta quién es Jesús y él anhele y quiera tener una relación con Jesús. Eso es lo peor que le puede pasar. No vuelvas a pecar, no te desconectes de tu Creador, le está diciendo Jesús en otras palabras. Pero este hombre no lo entiende, verso 15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Comentaristas dicen que realmente fue a traicionar a Jesús, porque a partir de acá te metió Jesús más y más en problema con las autoridades. Pero en otras palabras es él sanó físicamente, pero no sanó su corazón. Su corazón quedó endurecido como ya estaba. Y cuando tu corazón está endurecido, te quedas con la bendición, pero no te importa quién te bendijo. Él se quedó con la bendición, pero no le importaba quién era el que lo había sanado, quién era el que lo había bendecido. Y ese es el problema mayor que podemos tener cuando Jesús nos encuentra. Que podemos sanar, que podemos cambiar, transformar nuestra condición, pero no ser agradecidos. Y lo que hacemos con nuestra libertad muestra mucho la condición de nuestro corazón. Verso 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Precisamente por dar esperanza, precisamente por cambiar, estos hombres religiosos tradicionales defendían más sus valores tradicionales, sus valores religiosos, que alabar a Dios por ver a un hombre paralítico
ser sanado. Pero también vemos cómo el paralítico desapareció de la escena. Es decir, quedó aliviado, pero no quedó sano. Aliviarse no es lo mismo que sanar. Aliviarse es ver transformación por fuera. Sanar es poder restaurar tu relación con Jesús y regresar al plan que Dios diseñó para nosotros. Y como te decía yo, lo que haces con tu libertad también muestra tu gratitud, muestra en verdad qué es lo que hay dentro de tu corazón. Verso 17, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Lo que Jesús les dijo a estos religiosos fariseos es, aunque tú no veas que mi Padre trabaja, Él todos los días está trabajando. Él todos los días quiere tener una relación y la restauración de nuestra relación. Y eso es mucho más importante que cualquier tradición que tú tengas. Eso es mucho más importante que cualquier mandato que tú hayas elaborado, cualquier mandato de hombres que tú tengas. Estas personas se habían olvidado del mandato de Dios, se habían olvidado del deseo de Dios, de estar bien con Dios. Preferían estar bien con los hombres. Yo quiero que puedan reflexionar acerca de tu vida. Yo no sé cómo estás, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Dios sabe tu condición. Y yo no sé si tú has sido de los que describía yo, de los que palian su enfermedad, de los que lo disfrazan con cosas, con trabajo, con actividades, con superficialidad, con simpleza. No sé si eres aún de los que se han hecho fuertes al dolor, de los que han aguantado, de los que se han resignado. O no sé aún más si eres de los que se ha identificado con su dolor. Y tu nombre, el adjetivo que te has puesto ha sido muy definido con tu dolor. Yo no sé. Yo quiero dejarte con las palabras que Jesús le dijo al hombre paralítico y que esa sea la aplicación para tu vida. Despierta, deja de poner excusas y empieza a andar junto a mí. Te diría Jesús, empieza a andar junto a Jesús. Quiero dejarte con ese desafío, que dejes de poner tu mirada en tus circunstancias. Aún para nosotros como discípulos de Jesús, que podamos llenarnos de confianza. De pronto, hermano, no sé si te has puesto a pensar, nuestras referencias siguen siendo tan mundanas, tan humanas. Nuestras referencias siguen siendo tanto de mirar las circunstancias. Y de pronto pareciera que tenemos a un Dios poderosito, a un Jesucito que no cambia tantas cosas. Y no, tenemos a alguien que nos dice, despierta, deja de poner excusas, deja de creer mentiras. Es tiempo de valerte por ti mismo, te lo estoy diciendo yo. Te lo estoy diciendo que te levantes, que empieces a valerte por ti mismo y que empieces a caminar junto a mí, que yo te propongo esta relación. Oro porque ese sea el deseo de tu vida y lo puedas anhelar tanto. Y con esa fe y con esa confianza nos levantemos para agradar a quien ya ha dicho que estamos sanos. Acompáñame, vamos a orar. Padre amado, quiero darte gracias, Dios. Gracias porque cada uno de estos ejemplos realmente nos desafían en sobremanera. Jesús desafiándonos, Jesús confrontándonos. Padre, yo no sé la condición de nosotros, pero este hombre, 38 años ahí tirado, le dio una serie de razones y de excusas. ¿Por qué no ha sanado? Por eso realmente la pregunta, ¿quieres sanar o nada más quieres vivir así en tu condición? Y esa pregunta es para nosotros ahora.
Gracias, Dios, gracias por ayudarnos a despertar, por ayudarnos a salir de nuestras circunstancias. Gracias porque tú te glorificas aún en ello. Gracias por darnos esa respuesta. A ti sea el honor y la gloria de ese Dios vivo que vino a encontrarse con nosotros. Gracias porque nos escuchas y nos respondes, porque lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermano. Anímate, levántate, caminemos junto a Jesús. Nos vemos a la próxima. Muy buenos días, familia. Esperando que tengas un feliz domingo en compañía de tus seres queridos. Es un privilegio para mí y un honor compartir la escritura de la Santa Cena el día de hoy. Por eso te invito a que me acompañes a la escritura de 1 de Pedro 1, 3, 4 en la versión Nueva Biblia de las Américas, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Así es, hermanos, la Escritura nos lleva a reflexionar que el nacer de nuevo es una renovación espiritual. Y gracias a Dios por su misericordia, por Él, podemos llevar una nueva vida conforme a su voluntad, y es la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros ya no vivimos como vivíamos antes, pensando que era nuestra mejor vida. Ahora vivimos a una vida acorde a lo que Él nos pide en sus escrituras, en sus mandamientos. ¿Sí? Es como cuando Jesús le habló a Nicodemo, y que Nicodemo le preguntaba cómo era el volver a nacer. Y Jesús le explicaba que no era nada más nacer de la carne, sino era nacer del agua y el espíritu. Y así es como hemos sido transformados nosotros también cuando hemos sido bautizados por el agua y el espíritu, y llevar una nueva vida recta, porque nosotros tenemos una esperanza de vida. El regalo que Dios nos da, que es maravilloso, es esto. Es un regalo invaluable, que no se paga con nada, y es el nacer de nuevo. Y es el nacer de nuevo conforme a lo que Él nos pide. Celebro la oportunidad que Dios nos da para redimirnos de nuestros pecados, hermanos, ya que tenemos la esperanza de una nueva herencia, que es la vida eterna. Pero para tener la vida eterna debemos tener confianza en Dios, porque Él nos va a ayudar a permanecer en nuestra fe. Hermanos, ¿me acompañan en una oración, por favor? Padre nuestro que estás en el cielo, bendito seas, Padre. Gracias por el tiempo, gracias por estar entre nosotros, Padre. Gracias por tu gran misericordia, porque nos has hecho nacer nuevamente, a tener una esperanza viva para poder obtener una herencia. Te pedimos que nos des un corazón humilde para reconocer y corregir nuestros pecados, Padre. Así como también mismo te pido, Padre, bendigas el jugo que representa la sangre preciosa de tu Hijo Jesús derramada en el madero, y el pan, Padre, que representa el cuerpo lacerado de tu Hijo Jesús. Gracias por el tiempo, Padre, gracias por estar entre nosotros, mi Señor. Cuídanos y protégenos, y en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús, te damos gracias. Amén.